Gloria al Señor, buenas tardes queridos hermanos. Aquí otra vez saludándolos a todos nuestros amigos, a veces parientes y hermanos en Cristo Jesús. Gloria a Dios porque nos ha permitido un día más de vida, nos ha regalado un día más de vida. Este miércoles 29 de abril 2020. Y tenía un pequeño comentario antes de entrar en la lección, en la enseñanza de ahora. Y sería que estaba mirando a nuestro hermano superintendente, hermano David K. Bernard, que es un hombre de persona preparadísima. Tiene doctorados, es teólogo y ha escrito varios libros. Y nos hace saber que este es el tiempo correcto, indicado, para salir fuera de estas cuatro paredes y hablar de estas verdades que de otra forma las personas no pudieran saber o conocer de estas doctrinas verdaderas que existen. Doctrina quiere decir enseñanzas o enseñanza. Y le damos gracias al Señor que nos permite estos medios y podemos aprovechar estos tiempos en el cual parece que todo va a volver a la normalidad, pero no se sabe, tal vez no. Y le damos gracias al Señor por casi nuestras 45,000 iglesias, casi nuestras 45,000 iglesias que tenemos mundialmente, con puntos de enseñanzas y puntos de predicaciones. Le damos gracias al Señor por todo esto que está pasando en un sentido, porque todo ronda para bien para los que aman a Dios. ¿Y por qué el hermano David K. Bernard mira la doctrina tan importante? Pues así lo miraba Pablo con su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Y le dijo en 1 Timoteo 4:16, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza o doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo te salvarás y a los que te oyen. Sabemos que la doctrina de Pablo era la misma que la doctrina de los apóstoles, porque él fue bautizado por Ananías. Ananías, el discípulo de los apóstoles, impuso sus manos sobre el apóstol Pablo, recibió el Espíritu Santo. También lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Lo pueden mirar en la escritura de Hechos 9:17 y Hechos 22:16. Pero el énfasis también no es solamente de nuestro superintendente, es de la misma palabra de Dios, que tengamos cuidado de la enseñanza o doctrina que vamos siguiendo, que creemos y que vamos siguiendo y obedeciendo. Y con esto dicho, vamos a entrar al grueso de la enseñanza y voy a titular esta enseñanza primera parte del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Y empezaremos con una escritura que es Mateo 1:19 y 20. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre. No hay otro nombre. Aleluya, más grande que ese nombre, el nombre de Jesús. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, hablando de la Virgen María, que ella estaba casada con él. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta es una escritura. La otra escritura la podemos encontrar en Lucas 1:35 y dice así: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. La otra escritura es esta.
Y dice así, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, interpretado, traducido, es Dios con nosotros. Dios con nosotros. También en Isaías habla de eso, en Isaías 7:14. Y con esto dicho, empezamos esto que se llama la primera parte del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Nuestro Señor muchas veces se refirió a él mismo como el Hijo del Hombre y después el Hijo de Dios. Pero en sí miramos la verdad de esta doctrina, que Jesucristo tuvo dos naturalezas. Es el secreto de la deidad. Muchos dicen divinidad. Tenía dos naturalezas distintas como ningún otro ser humano ha tenido. Una naturaleza humana de carne, otra naturaleza divina o espiritual o espíritu. Se dice que el Espíritu lo engendró, pero si ustedes dicen que el Espíritu Santo lo engendró a él en el vientre de María, pero si ustedes mirando bien la palabra del Señor, nunca se habla que es hijo del Espíritu Santo. ¿Por qué viene eso? Porque el Padre, nuestro Dios, es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y en este nombre de Jesús se uniría la naturaleza perfectamente humana y una perfectamente divina. Ejemplos, un ejemplo que por ahorita, cuando decimos que Jesús murió en la cruz, queremos decir que su humanidad murió en la cruz. Jesús como hijo, como hombre, como humano, dio su vida por nosotros. Esto no lo pudiera haber hecho solamente si fuera espíritu. Cuando decimos que Jesús vive en nuestros corazones, queremos decir que su espíritu vive en nosotros. La palabra de Dios se dice y sería, la palabra de Dios se dice que sería el Hijo de Dios. Dice que sería Emmanuel. No solamente el Hijo de Dios, sino Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. No solamente sería el Hijo de Dios, sino Dios con nosotros. Nunca se dice que el Hijo de Dios que ya existiera en sustancia, físicamente, sino el Hijo de Dios solamente existía en el plan, en la mente del Señor, de nuestro Dios, del Padre. Aleluya. Y jamás dice que sería un Dios de una segunda persona. No. Aleluya. Dice que Dios sería manifestado en carne. Ese niño sería Emmanuel, Dios con nosotros. Podríamos resolver la mayoría de las confusiones o preguntas acerca de la deidad si comprendemos adecuadamente la naturaleza dual de Jesús. Cuando comprendemos las dos naturalezas de Jesús, sabremos cuándo actuaba como humano y cuándo actuaba como el Hijo de Dios. Nunca debemos pensar en Dios Padre y Dios Hijo y que son dos personas o dos dioses. Hay un solo Dios y una manifestación humana de Dios, la que se llama su Hijo. Es más, hermanitos, en Deuteronomio 4:6 dice ahí la palabra del Señor, dice que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Marcos 12:29 lo confirma otra vez el Señor, aclarando que el primer y mayor y más importante de los mandamientos es conocer que oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es claro que las religiones que no confiesan eso se deduce por lo que dice la palabra de Dios, porque es una espada filosa de dos filos. Es claro que las religiones que no confiesan eso, que Dios uno es mandamiento y el más importante de todos, lo dijo el Señor Jesucristo. Él mismo hubiera dicho, miren, yo soy Jesús, la segunda persona. Pero nunca dijo eso él. Él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y como dije otra vez, me repito, es claro que las religiones que no confiesan eso es porque no aman a Dios. Juan 14:15 dice que el conocer y confesar que Dios es uno es un mandamiento y el más importante de todo. En Juan 14:15 el Señor dice: si me amáis, si me amáis, obedecer mis mandamientos. En Juan 14:21 dice: guardar mis mandamientos, y si guardas mis mandamientos serás amado por mi Padre. Y la Escritura misma nos dice que su Padre los amará también a ustedes y se manifestará a nosotros, aquel que guarda sus mandamientos. El no obedecer el primer mandamiento, pues se dice que no ama al Señor, porque es el primero y más grande mandamiento. No ama a Dios, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo pueden mirar en Juan 14:15 y Juan 14:21. Fácilmente se puede entrar en confusión, sobre todo cuando cómo y cuándo actuaba en los dos oficios o papeles, como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Miremos unos ejemplos y para que pueda yo darles a entender cómo el Señor tenía dos naturalezas, el secreto de la deidad. Muchos dicen el secreto de la divinidad. Y miren, les voy a dar un ejemplo. No son dos personas, pero dos naturalezas, humanidad y divinidad, habitando en el cuerpo de Jesús. Miren, como hombre, Él nació como un niño, Mateo 1:23-25 dice: pero Él era el Dios fuerte. En Mateo 1:23-25 dice que nació como un niño. Pero en Isaías 9:6 dice que era el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como hombre creció en sabiduría, Lucas 2:52, pero siendo Dios lo sabía todo. Tenía que crecer en sabiduría como un humano, pero como el Hijo de Dios, Él era el Dios fuerte. Perdón, como el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, lo sabía todo. Así que ahora el otro, siendo hombre, Él tuvo hambre, Mateo 4:2. Pero siendo Dios, le dio de comer a las multitudes, Mateo 14:19-21. Siendo hombre, Él se hizo un sirviente, un siervo, Filipenses 2:7. Pero como Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Apocalipsis 19:16. Como hombre, Él vino a vivir en la tierra. Como Dios, Él creó la tierra. Como hombre, Él oró a Dios. Pero como Dios, Él contesta las oraciones. Como el Hijo del Hombre, Él oró. Tuvo que orar a Dios. Pero como el Hijo de Dios, como Dios mismo, Él contesta las oraciones. Como hombre, Él sufrió y murió. Como Dios, Él resucitó victorioso. La descripción que nos dice Isaías explica claramente la naturaleza dual, y en muchas escrituras en toda la Biblia, en Apocalipsis, en lugares, muestra la dualidad de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, niño es humanidad, hijo nos es dado, es humanidad también. Se llamará su nombre Dios fuerte. Dios fuerte, eso es divinidad. Padre eterno, eso es divinidad. En esa escritura se mira que el Señor venía en dos naturalezas del vientre de María: humanidad y deidad o divinidad. Lo hizo así para cumplir la redención. El hombre Jesús se hizo pecado y enfermedad cuando Él asumió la naturaleza del hombre, la cual es pecaminosa y está espiritualmente muerta. Habiendo Él satisfecho las demandas del juicio, Él se levantó triunfante para conquistar a Satanás, a la muerte y al infierno. Gloria al Señor. Dice que la palabra del Señor, otros ejemplos, como Él podía dormir, podía estar durmiendo en la barca y en un instante, en un minuto, podía calmar la tormenta. Él podía hablar como hijo humano en un momento y en el siguiente hablar como Dios, o viceversa.
Juan 3:13 le dijo a Nicodemo que nadie descendió del cielo, y se lo voy a leer para que usted mire lo que dice exactamente. Y está tremendo, porque ahí estaba en persona hablando con Nicodemo, y le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo que el Hijo del Hombre estaba en el cielo si estaba hablando con Nicodemo ahí personalmente? Ahí muestra la omnipresencia del Dios Todopoderoso, no como el Hijo del Hombre, sino como él estaba diciendo: yo soy aquí humanamente, pero al mismo tiempo soy Dios, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. El Señor le preguntó una pregunta. Ya la gente sospechaba que había algo diferente en él, que no realmente que las cosas que hacía, como dijo Nicodemo: yo sé que las cosas que tú haces no las podrías hacer si Dios no está con él. Ya la gente entraba en curiosidad, en querer saber más de Jesús. Y en Mateo 16:13 dice, hay una pregunta, y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como que la gente ya ayudaba, como ¿qué es? ¿Quién es? O ahí dice, en la Reina Valera 1960 dice: ¿quién dicen los hombres qué es? En la otra dice: ¿quién soy yo? Aleluya. Pero sabiendo todo esto, la gente se preguntaba y tenía curiosidad. Se inventó la idea en unos concilios de Nicea, esta idea de que unos dicen que son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres parecidos y con los mismos atributos y poderes. Otros decían que era un hombre ungido, otros decían que era un hombre puramente espiritual, otros decían que era un hombre dotado de dones sobrenaturales. Aleluya. Pero ¿quién era Jesús? ¿Quién era y qué era? ¿Quién era y qué era como el Hijo del Hombre? Miren, hermanitos, la palabra del Señor, como dice, es una espada de dos filos que penetra por todos lados, el alma, la coyuntura, los tuétanos, parte. Aleluya. En 1 de Juan 4:2-3 dice que aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en la carne no son de Dios, sino que tienen un espíritu de anticristo. Pues léanlo ustedes, léanlo. 1 de Juan 4:2-3. O sea, realmente no saben quién vino como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. No son dos personas, me repito, sino dos naturalezas, humanidad y divinidad. Otros ejemplos aquí dice, le preguntaron a alguien, a una persona, recibió una revelación, le preguntaron quién era Jesús. Y esta persona contestó que él era el Dios viviendo en una casa humana, teniendo dos naturalezas unificadas en un cuerpo, para un propósito, para una acción y un aspecto único. Dos naturalezas en Cristo, la humana y la divina. Antiguamente se popularizó la práctica de llamar a María Madre de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Él es el Espíritu infinito, es el Espíritu Santo. Él no tiene mamá. Pero en claro que Jesús como hombre sí tuvo una mamá, una voluntad, una mente, un espíritu, alma y cuerpo. Como humano lo tuvo. Aleluya. Pero también ese cuerpo dice que tenía toda la plenitud de la deidad. En Colosenses 2:9. Él era el Hijo del Hombre por María y el Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Él era el Hijo del Hombre y él era el Hijo de Dios. Desde nuestro punto de vista finito, podríamos decir su espíritu humano y su espíritu divino eran inseparables. Sí, eran inseparables. Y solamente se podía separar con la muerte. Por eso dijo, Señor, entrego mi espíritu. Y otra cosa que podría separar el espíritu de Dios y el espíritu humano de Jesús era el pecado. Si él hubiera pecado, el Espíritu de Dios se sale de su cuerpo. Gloria al Señor. Ahora, la diferencia es que somos llenos del Espíritu Santo y que todos somos hijos de Dios. Vamos a ver esa teoría, lo que dice. Su cuerpo tenía toda la naturaleza de Dios dentro de él. Él poseía la autoridad, el poder y el carácter ilimitado de Dios.
Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, el Padre, fue manifestado en carne, pero sin pecado. Fue manifestado en la carne, pero esa carne era sin pecado. Entonces, sabemos que como hombre nació de la Virgen María. Pero en Juan 6:38 dice, demuestra la existencia de dos voluntades, ¿verdad? Dice que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿de dónde vino Él? ¿Vino del cielo o vino de María? Pues las dos cosas. Él descendió del cielo para nacer del vientre de María. Él vino no a hacer la voluntad humana, vino a hacer la voluntad divina del Padre. En Lucas 23:46 Él dijo sobre la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Aunque a veces es difícil distinguir entre la naturaleza humana y naturaleza divina, aleluya, de su espíritu. Humanamente hablando, le dijo, hay expresiones como estas que dicen, humanamente, otras expresiones de su humanidad. Como por ejemplo, Él decía, Él gemía en su espíritu, se regocijó en el espíritu, se estremeció en el espíritu, se conmovió en el espíritu. Jesús tuvo una alma. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, ahora está turbada mi alma. Juan 12:27. Gloria al Señor. Él murió sin pecado. Ese era el secreto. Como humano murió en la cruz, pero como Dios, como humano, como el Hijo del Hombre murió en la cruz. Ahí terminó el Hijo de Hombre, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Empezó en su nacimiento y terminó en la cruz del Calvario como el Hijo del Hombre. Como hombre murió en la cruz, pero como el Dios Todopoderoso, Él conquistó el infierno, resucitó. Dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vive. Aleluya. Yo soy el eterno, el Hijo de Dios. Estuve muerto, dijo. El que estuvo muerto no fue Dios o el Espíritu, el Hijo de Dios. Fue el cuerpo del Hijo del Hombre, Jesucristo, hombre. Aleluya. Y Él dijo, como Hijo de Dios, dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del reino de la muerte. Entonces, como le dije ahorita, ¿quién murió? ¿El cuerpo que Dios usó o el cuerpo que Dios resucitó? ¿Quién resucitó? ¿El Hijo del Hombre o el cuerpo que Él usó? Y Él dijo, como el Dios Todopoderoso, como el Hijo de Dios, dice, yo ordeno quién vive y yo ordeno quién muere. Pues Él, como Dios Todopoderoso, tenía las llaves de la muerte y del Hades, como el Hijo de Dios que había resucitado de entre los muertos. Ahora ya tenía un cuerpo glorificado, pareciera que fuera humanamente, comió pescado y miel, humanamente como el de nosotros, pero era una nueva creación, una nueva criatura, una nueva creación de Dios, en el cual estaba manifestándose Dios mismo otra vez. Jesucristo dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿De quién habla ahí? ¿Del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios? Ahí habla del Hijo de Dios mismo. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Hijo del Hombre, como dijo, terminó su función. Y esto lo vamos a mirar en la segunda parte que tengo acerca de la función del Hijo del Hombre y la función del Hijo de Dios. El secreto de la piedad, el Jesucristo se hace simple y sencilla. El secreto de la divinidad o deidad se hace sencillo, se hace simple cuando podemos comprender y distinguir su oficio o papel como humano, su oficio o papel como Dios. Dos naturalezas en un cuerpo humano. Ejemplo, la humanidad como hijo de hombre oraba, lloraba, comía, se cansaba, aprendía, sufría y obedeció hasta la muerte. Como el Hijo de Dios, Él hizo milagros, hizo prodigios, obras de liberación, expulsando demonios, haciendo toda cosa de prodigios y señales y milagros. Y como Hijo de Dios, resucitó el cuerpo muerto de Jesús. El Hijo de Dios
aleluya, resucitó el cuerpo muerto de Jesús, lo transformó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, aleluya. Así que tendremos para la segunda parte, la segunda parte está mucho más interesantísimo todavía. Esa es una primera parte. La segunda parte del oficio, propósito y el papel del Hijo del Hombre. Porque Dios tenía que ponerse un cuerpo de carne y sangre. Dios me los bendiga, hermanitos. Tienen el teléfono de nosotros, de nuestra hermana Blanca, de su servidor. Pueden hablarnos para nosotros, para cualquier cosa que ustedes necesiten. Dios me los bendiga.